Tengan buen día, jóvenes. Vamos a continuar con la clase. Por el momento, por la cuarentena, vamos a seguir por este medio. Cualquier duda que tengan, no duden en comentarlo en el foro de la plataforma. Ahí lo pueden hacer. También recordarles que hay algunos pendientes con su actividad de completar y ahí les escribí. Por favor, escriban. Muy bien. El tema que vamos a ver es error e incerteza en las medidas. Este es un tema relacionado a la física, pero en general a la ciencia. La ciencia se trata de medir. La ciencia es eso, buscar los mecanismos que rigen al universo. Y eso los podemos conocer a través de las medidas. Después podemos partir de axiomas, formular hipótesis, teorías y llegar a establecer leyes, como la ley de la gravedad. Pero en eso hay algo y es la incerteza. Para empezar, la confiabilidad de una medida depende de dos cosas. Esas dos cosas son precisión y la siguiente es exactitud. La confiabilidad de una medida depende de la precisión y de la exactitud. La precisión está ligado al instrumento de medida y tiene que ver con la menor escala que el instrumento tenga. Ahí pueden ver ustedes la imagen de un indicador de velocidad y muestra las magnitudes de velocidad tanto en millas como en kilómetros por hora. Aquí lo pueden ver. Entonces tenemos dos escalas. Recordemos que el concepto de precisión está ligado a la menor escala que el instrumento tenga. Cuanto menor sea la escala, más preciso será ese instrumento. Es decir, si yo tengo una regla graduada en metros y otra regla graduada en centímetros, ¿cuál va a ser más preciso? La que esté graduada en la menor escala. ¿Y cuál es la menor escala? Los centímetros. Precisión importante está ligado al instrumento de medida y tiene que ver con la menor escala que el instrumento tenga. Exactitud es el otro concepto, es la semejanza o la concordancia que existe entre el valor real que arroja la medida y el valor verdadero. Es decir, hacemos una medida y tenemos ese valor, el valor que obtenemos con la medida, y tenemos el valor verdadero. Importante, el valor verdadero se le conoce como, o podríamos denominarlo como valor exacto. Pero en física no existe el valor exacto, solo tenemos el valor teórico. Por ejemplo, la gravedad. Se establece que la gravedad en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ese es un valor teórico, no el valor exacto. Aquí tenemos un ejemplo y es el kilogramo. El kilogramo estándar nacional número 20, una copia exacta del kilogramo estándar internacional que se conserva en Francia. Si se fijan, ese es el kilogramo, es un estándar de medida. Pero como les digo, en física no hay un valor exacto, hay un valor verdadero y es un valor teórico. Más bien, ese valor verdadero se refiere a un valor establecido, a un valor estándar. Entonces, exactitud es la semejanza o concordancia que existe entre el valor real, es decir, el valor que obtenemos al medir, y el valor ya establecido de esa medida. Un ejemplo, usted mide el espesor de una resma de papel bond. Para ello utiliza dos reglas, una graduada en pulgadas y otra en centímetros. Pregunta, jóvenes, ¿cuál medida será más precisa? Respuesta, será más precisa la medida en centímetros, porque los centímetros es una escala menor a la escala en pulgadas. Al efectuar mediciones hay errores, y los errores los podemos clasificar en errores sistemáticos, errores humanos, errores fortuitos o aleatorios. Los errores sistemáticos tienen que ver con los instrumentos de medición y, su palabra lo dice, son sistemáticos, se pueden corregir, se pueden prever.
y por lo tanto es más fácil solventar los errores sistemáticos porque son previsibles. Los errores humanos se deben a los descuidos humanos. Alguien está experimentando y de repente copió mal un valor, se equivocó, vio mal, cometió un error de paralaje y ahí se da un error humano. Y tenemos los errores fortuitos y aleatorios. El error humano se puede corregir con disciplina científica, el error sistemático se puede corregir con práctica, pero los errores fortuitos o aleatorios no son previsibles y por eso mismo, porque no son previsibles y como son aleatorios, es un poco difícil de manejarlos. Por lo tanto, si tenemos un error fortuito o aleatorio, lo mejor será empezar de nuevo la medida. Un error fortuito o aleatorio puede ser, imagine usted, está midiendo la velocidad con la que cae un objeto y de repente alguien bota ese objeto antes de que usted le presione el cronómetro. Ahí se va a dar un error en el tiempo de la caída porque sucedió un error fortuito o aleatorio. El cálculo de error en la medida se puede efectuar con el cálculo diferencial. Es una herramienta utilizando una herramienta matemática denominada derivadas parciales. Claro, esto es matemática avanzada y no lo vamos a ver en este nivel, pero si no tenemos el cálculo del error, podemos mejorar la medida midiendo varias veces y luego sacando la media. Esta es una técnica que utilizaron los mayas para observar los eventos astronómicos, llegando a tener una gran exactitud, similar a la que tenemos con las herramientas y tecnología actuales. Entonces ahí podemos ver, esa es la fórmula de la media. Recordemos que cuando tenemos una X y tenemos una rayita encima de esa X, se entiende que es la media. Algunos le llaman media aritmética, otros promedio y otros media nada más. Pero cuando ustedes vean la palabra media aritmética o promedio, pues sepan que se refieren a esta fórmula. La media aritmética es igual a la sumatoria de los xy entre n. ¿Qué son los xy? Ya lo vamos a ver. N es el número de datos. Y cuando estamos hablando o cuando ocupamos esta fórmula para mejorar nuestra medida, n se refiere al número de veces que tomamos la medición. Este símbolo que ven ustedes aquí, que les aparece ahí a la par de la xy, simplemente es un símbolo que indica sumatorio. Es decir, vamos a sumar las medidas obtenidas y lo vamos a dividir entre el número de veces que hemos medido. También en esto del error es importante y útil la desviación media, que nos dice qué tanto se aleja cada medida obtenida del valor promedio, y tenemos aquí la fórmula de la desviación media. Importante notar que esto está entre símbolos, entre barras de valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto es simplemente o siempre va a ser un número positivo. Es decir, tomemos el valor absoluto de menos 2, va a ser 2. El valor absoluto de más 2 va a ser 2. El valor absoluto de menos 5 será 5. Es decir, todo lo que esté dentro de un valor absoluto, al salir de ese valor absoluto, saldrá con signo positivo. Esta es la fórmula de la desviación media. Veamos un ejemplo. La longitud de un tornillo se mide 6 veces con una regla graduada en centímetros y se obtienen los resultados siguientes. 5 centímetros, es decir, en la primera medición obtuvimos que esa longitud medía 5 centímetros. En la siguiente obtuvimos que medía 5.1 centímetros. En la siguiente 5.3 centímetros. En la siguiente 5.2. En la siguiente 5 y en la siguiente 5.3 centímetros. Es decir, medimos la longitud del tornillo 6 veces
y este 5 corresponde al x1 o al resultado de la primera medida. Este 5.2 corresponde al x2 o al resultado de la segunda medida. Nos dice encontrar la longitud promedio y determinar la desviación media de los datos. Como nos pide el promedio, vamos a ocupar esta fórmula que nos dice que el valor promedio es igual a la sumatoria de los xy entre los n. Y n es el número de medidas que se tomó. Como lo medimos 6 veces, n vale 6. Si se fijan, arriba, este símbolo que les había dicho significa sumatoria. Es decir, que vamos a sumar los xy. Es decir, el primer x, el segundo x, el tercer x, el cuarto x, el quinto x y el sexto x. ¿Sí? Este es x1, x2, x3, x4, x5 y x6. La medida que obtuvimos en la primera toma de medida, el resultado que obtuvimos en la segunda medida, el resultado que obtuvimos en la tercera medida, el resultado que obtuvimos en la cuarta medida, el resultado que obtuvimos en la quinta medida y el resultado que obtuvimos en la sexta medida. Vamos a sumar todo eso en el numerador y vamos a dividir entre n. Y n va a ser el número de medidas que tomamos. Como tomamos 6 medidas, vamos a sumar todo eso y lo vamos a dividir entre 6. Y así sacaremos el promedio de nuestra medida. Como también nos pide la desviación, vamos a ocupar la ecuación de la desviación. Y nos dice que la desviación media es, veamos la fórmula de desviación media, nos dice xy menos x. Ahora ya sabemos que este x simplemente es el valor promedio que lo sacamos con esta fórmula. Por lo tanto, para sacar la desviación media, primero debemos sacar el promedio o la media aritmética o la media simplemente. Porque para sacar la desviación media la vamos a ocupar. Porque aquí tenemos esa x con esa línea arriba indica media. Entonces, para la desviación media, que es qué tanto está alejado nuestro valor obtenido del valor promedio, vamos por lógica a necesitar el valor promedio. Y tenemos que la desviación media es igual al x1, es decir, el resultado de la primera medida, menos el valor promedio, y todo eso está en símbolos de valor, en barras de valor absoluto, más igualmente barras de valor absoluto, el resultado de la segunda medida menos el valor promedio más, y así sucesivamente hasta la n, ¿sí? Es decir, hasta cuántas medidas hayamos tomado, y n sigue representando el número de veces que medimos. Entonces ya sacamos el promedio, que es lo que necesitamos para la desviación media, y sacamos la desviación media. Tenemos nuestra fórmula de la desviación media y x1, la primera medida que tomamos, nos dio como resultado 5 centímetros menos la media, y la media nos dio como resultado 5.2. Importante, jóvenes, hagan esta resta dentro del valor absoluto, muy importante. Las barras de valor absoluto no están ahí, las barras de valor absoluto son estas líneas que ven aquí. Entonces, dentro de la barra de valor absoluto vamos a hacer esa resta. Veamos. Ponemos aquí el resultado de la primera medida, el resultado de la segunda, el resultado de la tercera, de la cuarta, de la quinta y de la sexta. A cada valor de la medida le vamos a restar el valor de la media, que nos dio 5.2 centímetros. Ahora no he puesto centímetros ahí adentro porque
Se entiende que estamos trabajando con centímetros y sería molesto estarlo poniendo dentro de cada ecuación, mejor se lo agregamos al final. Efectuamos esta resta, 5 menos 5.2 da como resultado menos 0.2. Ley de los signos diferentes se restan y la respuesta conserva el signo del número de mayor valor absoluto. ¿Qué número es más grande? 5 o 5.2. 5.2 y 5.2 tiene un signo negativo. Por eso es que aquí tenemos menos 0.2. Importante, este menos 0.2 está dentro de las barras de valor absoluto. Aún no le he sacado. Tenemos esta resta, 5.1 menos 5.2, que da como resultado menos 0.1. Fíjense, tenemos este más, es decir, tenemos el x menos la media más, y así sucesivamente con todos los datos, con todas las medidas que tomamos. 5.3 que correspondería a la tercera medida, la media no cambia porque es la misma, y así. Aquí tenemos 5.2 menos 5.2, esto es igual a 0. Y así hacemos con todos y cada uno de los datos que tenemos aquí arriba. Ahora fíjense que hemos hecho esto 6 veces, porque tomamos nuestra medida 6 veces. Si lo hubiéramos tomado 7 veces, aquí estuviera el resultado de la medida número 7 menos la media, y en vez de 6 estaría un 7. Pero como lo tomamos 6 veces, tenemos el resultado de la primera medida, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta y de la sexta. Llegamos efectuando cada resta que está ahí. No hemos desarrollado o no lo hemos sacado de los símbolos de la barra de valor absoluto, por lo tanto la seguimos poniendo y llegamos a esto de aquí. Ahora sí, para sumar es necesario sacar de las barras del valor absoluto, pero recordemos que el valor absoluto de un número negativo siempre será ese mismo número pero con signo positivo. Es decir, aquí teníamos menos 0.2, pero como lo voy a sacar del valor absoluto, este menos 0.2 será el mismo número pero con signo positivo. Es decir, de menos 0.2 pasará a ser 0.2. Este menos 0.1 que tiene signo negativo, al sacarlo del valor absoluto pasará a ser 0.1. Es decir, el valor absoluto de un número negativo es ese mismo número, pero con signo positivo. En los demás, como son positivos, pues el valor absoluto de un número positivo, pues es el mismo número con signo positivo. Importante, jóvenes, no olviden efectuar la resta, el resultado de la resta, dejarlo entre signos de valor absoluto, y si aquí les queda negativo, al sacarlo del valor absoluto pasará a ser positivo. No olviden eso, porque si yo me olvido del valor absoluto, eso pasaría como menos 0.2 y este como menos 0.1 y estaría cometiendo un error. Importante no olvidar el valor absoluto. Cuando ya he sacado el valor absoluto de cada uno de estos números, aquí en el numerador me va a quedar la suma de puros números positivos. Al sumar estos números llego a 0.7 y lo dividiré entre n, donde n es el número de veces que tomé la medida. 0.7 entre 6 es igual a 0.11, aproximadamente 0.1 centímetros. Porque nos decía que la regla está graduada en centímetros. Entonces ya tenemos el promedio y ya tenemos la desviación media. Y con esto podemos expresar la medida como 4.4 centímetros
Aquí sería 5.2 centímetros, que sería el valor de la media. Ay, perdonen que me equivoqué, pero aquí sería 5.2 más 0.1 centímetros. Es decir, con eso podemos expresar la medida como el valor promedio, que aquí sería 5.2, o bien este 4.4, 5.2 centímetros más menos 0.1 centímetros, que sería la desviación media. Repito, vamos a expresar nuestra medida como el valor promedio, que sería 5.2 entre 5.2 más la desviación media, que sería 0.1 centímetros. Y así es como utilizamos el promedio y la desviación media, ¿sí? Siempre que tengamos una medida, la podemos expresar como el promedio de esa medida más la desviación media de esa medida. Repito, aquí tendría que ser un 5.2. Un error de dedo, yo puse 4.4, pero es 5.2, que es el valor de la media. También en esto vamos a hablar de la incerteza absoluta y relativa. Como les repito, la ciencia no es exacta porque no conocemos el valor exacto. No sabemos en realidad cuánto mide el espesor de una página tan siquiera, porque esa página está compuesta por átomos, que los átomos a su vez están compuestos por protones y electrones. Imagínense que si quisiéramos saber cuánto mide un espesor de una página, exactamente tendríamos que tomar la medida a nivel atómico, pero aún estaríamos cayendo en un valor no exacto, porque los átomos a su vez están compuestos por partículas llamadas quarks. Por lo tanto, si queremos el valor exacto, tendríamos que medir a nivel de quarks. Como ven, el valor exacto no existe, pero sí existe un valor de referencia o un valor definido para esa medida. Entonces tenemos que el error absoluto va a ser va a ser igual, nuevamente, barras de valor absoluto va a ser igual al valor obtenido, es decir, el valor que obtuvimos al medir, menos el valor de referencia, es decir, menos el valor de referencia o el valor ya establecido. Un ejemplo, si estuviéramos midiendo la gravedad con un péndulo y viéramos que el valor de G que nos da a nosotros es 9.9 y el valor de referencia para la gravedad sabemos que es 9.8, nuestro error absoluto sería 9.9 menos 9.8 y eso es igual a 0.1. El error relativo es nuevamente barras de valor absoluto y tenemos esta fracción: valor obtenido menos valor de referencia entre el valor de referencia. Importante, primero realizamos la resta, luego la división, luego sacamos el resultado de la división de los valores absolutos y multiplicamos por 100. Repito, error relativo es igual al valor obtenido, es decir, el valor que obtuvimos en la medida menos el valor de referencia, el valor estándar, o el valor ya definido para esa medida entre, es decir, la resta de esto lo vamos a dividir entre el valor de referencia y luego multiplicaríamos por 100. Ejemplo, la longitud de referencia para el espesor de un libro es de 16 centímetros y una persona al medirlo obtiene un espesor de 16.1 centímetros. Entonces encontremos el error absoluto, que nada más es el valor obtenido menos el valor de referencia, y sabemos que el valor de referencia es 16 centímetros y el valor obtenido va a ser 16.1. Al hacer eso, llegaríamos a 16.1 menos 16
Y el error absoluto es igual a, fíjense que en esta resta llegamos a que 16.1 menos 16, esto es igual a 0.1, y el error absoluto, que lo vamos a denotar como EA, es igual a 0.1 centímetros, ¿sí? Recordemos, error absoluto es igual al valor obtenido menos el valor de referencia, y el valor que obtuve es de 16.1 menos el valor de referencia, que es 16, y eso es igual a 0.1. Importante, importante, no olviden la barra de valor absoluto, ¿sí? El error relativo de este libro sería 16.1 menos 16 entre 16 por 100, y al hacer esto nota que el error relativo es de 0.625, y eso lo aproximamos a 0.63 y le agregamos el símbolo de por ciento. Y así es como sacamos el error absoluto y el error relativo. Importante recordar, no existe el valor exacto, existe un valor definido, un valor estándar. No olviden en todas las fórmulas la barra de valor absoluto. El valor absoluto de un número negativo es ese mismo número, pero con signo positivo. Y jóvenes, esto ha sido la clase del día de hoy.